Estás a punto de ver la realidad desde otro ángulo porque comienza La Rueda, un programa para pensar. Aquí las ideas circulan, las preguntas comprometen y los temas que suelen callarse se ponen sobre la mesa. Por eso opinamos, reflexionamos y pensamos. Este es el motor que hace girar la rueda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando, volvemos nuevamente con la rueda después del receso de invierno. Y como siempre, tenemos muchos temas para tratar. Y lo que teníamos pensado, como acá en este país siempre suceden cosas, vamos a ir cambiando un poquito el orden y hablar lo que sucedió el día de ayer. Una feroz represión en el Congreso, en el momento en el cual el Senado votaba con restricciones el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, según llama a este gobierno a la modificación de la ley de tierras y otras modificaciones más. Entonces, en la madrugada hubo media sanción a la ley de inviolabilidad privada en una versión ultra recortada, sin ley de extranjerización de tierras y sin la flexibilización a la del manejo del fuego. Vamos a, para la audiencia, comentar brevemente eh, de qué habla este proyecto o qué ítems contempla. Por un lado, el desarme del régimen de integración de barrios populares, que afectará los derechos a una vida digna, a una vivienda adecuada, a la salud y al ambiente sano de la población de barrios populares. Este informe es del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales. El otro es la aceleración de los desalojos que se tramitarán como procesos sumarísimos, o sea, en forma muy rápida. La modificación de la ley de expropiaciones, que es el que tuvieron que retirar por la gran presión popular que hubo, que restringe la capacidad del Estado para gestionar el suelo con fines de interés público. Eh, y la ley de tierras rurales, eh, que dice lo siguiente. En primer lugar, elimina las restricciones para comprar tierras. Este es el que quitaron, perdón. Salvo para estados extranjeros. Así solamente se impondrán límites cuando la compra constituya un riesgo para la defensa o la seguridad nacional, desplazando así una perspectiva soberana y protectora de los bienes ambientales. También se elimina la prohibición de compra de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes. Además, con el objetivo de atraer inversiones, suprime la prohibición de un máximo de 1.000 hectáreas en zona de producción de alimentos que buscaba desalentar las grandes concentraciones. Y el último ítem que también se lo tuvieron que modificar a último momento es la ley de manejo del fuego. Elimina la prohibición del cambio de uso de suelo por 60 años luego de un incendio en vegetación, bosques, áreas naturales protegidas y humedales. También elimina la prohibición por 30 años para realizar emprendimientos inmobiliarios y actividades agropecuarias luego de incendios en zonas de vegetación fuera de los límites urbanos. Entonces, como decíamos, se retiraron dos de estos ítems, uno que tiene que ver con la ley de tierras rurales y otro con la ley del manejo del fuego. Bueno, bienvenido equipo de vuelta. Hola Claudio, Ah, Clelia, Marta, Luisa. Y hoy lo tenemos como invitado especial al docente de Capital, Federico Puy,
maestro de primaria y secretario de prensa de ADEMIS. Bueno, tanto Claudio como Federico estuvieron en la movilización del día de ayer. Le vamos a ceder la palabra a Federico para que nos comente un poquitito sobre esta ley, sus modificaciones, qué sucedió ayer, bueno, lo que a él le parezca oportuno. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Estoy un poco todavía con la cabeza intentando sacar conclusiones de lo que fue una gran jornada de lucha el día de ayer. Creo que primero se había festejado un poco ya el hecho de que hayan quitado la ley de extranjerización de tierras un día antes y que Patricia Burlich haya tenido que decir públicamente que no le daban los votos para poder sacarla. Y más allá de que se hizo mucho hincapié en el eje de los aliados de los gobernadores, creo que la presión social y popular ya se veía muy fuerte, con decenas de artistas, de los más reconocidos, de músicos, cantantes en Argentina, hasta propios jugadores de fútbol de la selección, como el Licha Martínez, que había convocado a ir a la Plaza de Mayo, a la Plaza del Congreso. Me contaban amigos y amigas que en el propio recital de Rosalía, llevando a su confesionario a los invitados, se hablaba de la patria no se vende. Creo que ya había un clamor popular muy grande contra esta ley y muchos teníamos algunas dudas sobre cómo se iba a desarrollar la jornada, porque fue realmente con una tormenta enorme, con mucho viento y con esta parte de la ley ya volteada. Y ayer me sorprendió muchísimo la cantidad de jóvenes, la cantidad de secundarios, la cantidad de maestras y maestros que hubo en la plaza, un montón de familias con las banderas de Malvinas, con las banderas de Argentinas, gente que iba con sus hijos, con sus hijas, y que me parece que el gobierno, mientras ya se veía mal, que también tenía problemas con los votos con la ley de fuego y no quería que se desate una marcha el doble o el triple de lo que fue ayer, que yo la comparo un poco con las marchas más grandes que tenemos por lo general en Argentina, pues estaba llenando la plaza, empezó a reprimir y lo que vi por lo menos de donde estuve yo, por Avenida de Mayo, que nos quedamos hasta altas horas de la noche con compañeros y compañeras de mi partido del PTS, es que se quedó mucha gente resistiendo y cuando mirábamos para atrás hacia Avenida de Mayo había muchas familias, mucha gente bancando los gases y también el núcleo de personas que lo vi después en Callao y Corrientes, muchísima gente que se bancaba la represión, salía y volvía. Luego fuimos hacia Plaza de Mayo, nos sacaron de ahí también y se volvió a Avenida de Mayo y 9 de Julio. Realmente me pareció una demostración de esto que se dice, de que el gobierno está muy mal en su visión, de que la gente la está pasando muy mal, de que no querían que entreguen las tierras con una visión de un gobierno completamente cipayo, entreguista, y que desde ya que la bandera esa que flameó en las canchas luego del partido con Inglaterra despertó también un sentir popular que me parece que hizo retroceder con mucha fuerza al gobierno en estos dos puntos. Veamos ahora si hacia el Congreso, que quede una ley muy importante, que quede un punto de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada muy importante, que es el de los desalojos express, que lo sufren muchísimas familias de la escuela pública en la ciudad de Buenos Aires, con estos desalojos súper violentos que hace el gobierno de Jorge Macri, incluso a niños y a niñas que están en sus casas y que les entra la policía de la ciudad gaseándolos. Es un punto muy importante porque atañe no solo a las familias de los sectores populares, de las villas en la ciudad de Buenos Aires, sino también a cualquier inquilino que ahora con esta nueva ley, con el solo hecho de que el propietario aduzca alguna problemática en su relación con el inquilino, en 5 días puede ser desalojado en forma express y quedado en la calle. Yo recordaba que unas semanas antes de que se empiece toda esta movida contra el gobierno de Milei, habíamos encontrado 5 niños con guardapolvos en una plaza cerca de Constitución que estaban durmiendo a la intemperie luego de haber sido desalojados de un hotel por no poder pagar. Demuestra que va a ser que es un flagelo muy grande a las familias trabajadoras y me parece que ayer los docentes jugamos un rol muy importante. Vi muchas maestras, muchos guardapolvos, una enorme columna del SUTEBA Matanza de más de 1.000 docentes que se movilizaron hacia el Congreso y bueno, y nuestro sindicato docente ADEMIS que convocó correctamente con un paro, puso una carpa, hizo una charla con Guillermo Folgueras para unir esto de educación ambiental y educación. Me parece que jugamos un rol, así que nada, pensando mucho cómo prepararnos ya para el Congreso y para cuando quieran votar esta ley allí en el Congreso. Ujú. Bueno, gracias, Federico. ¿Vos nos vas a decir hasta cuándo
podés acompañarnos. Sabés que este programa es largo. Tenemos otro docente invitado también de Cava. Te vamos a aprovechar, digamos, en este ratito, porque originalmente la invitación había sido para tratar la modificación del estatuto del docente en Capital. Y Buenos Aires aprende, que es esta modificación que atañe, si mal no entiendo, a la enseñanza secundaria en sus programas. ¿Nos podés comentar cómo va este tema, por favor? Porque también el día 3, que es el lunes de esta semana, hoy estamos en día 6. El programa La Rueda sale los domingos a las 18 horas y el jueves de la próxima semana a las 8 de la mañana. El día 3 hubo un paro con movilización docente al Ministerio de Economía. ¿Cómo están los colegas? Sabés que acá somos todos docentes jubilados, menos Walter que está en ejercicio todavía. Sí, sí, yo creo que ya esta crisis que tiene el gobierno la pudimos ver el propio lunes 3, porque no solo el gobierno nacional amenazó con aplicar la reforma laboral y la esencialidad educativa, que no significa de ninguna manera que la educación se vuelve esencial en el sentido de los salarios docentes, de la construcción de escuelas, de la alimentación de los chicos, de la salud mental de los chicos, sin intentar impedir nuestro derecho a huelga, poniéndonos que había que garantizar un 75% del servicio, como lo llaman ellos, y ya no un derecho social conquistado por amplias mayorías. El paro fue enorme, el gobierno estuvo todo el fin de semana, tanto nacional como de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, intentando impedir que se desarrolle un paro fuerte, y el paro fue fuertísimo en todo el país, y la movilización también fue muy importante, algo que quizás en nuestro gremio no venía pasando. La marcha fue muy importante, muchos compañeros y compañeras marcharon hacia Plaza de Mayo, y también hubo movilizaciones importantes en todo el país. Y yo creo que en Capital se expresó concretamente en los días previos al receso de invierno, donde los estudiantes secundarios contra esta reforma va aprende tomaron sus escuelas, como es el caso de 3 escuelas en la zona sur de la ciudad, como el Lola Mora, la Niní Marshall, el Irurtia, todas escuelas artísticas que rechazaban dos cosas, creo, centrales. Uno, que es una reforma educativa que los jóvenes estudiantes secundarios, que ayer la verdad había muchísimos en la marcha, creo que ahí hay un punto común con lo que viene sucediendo en nuestra juventud, rechazaban esta educación porque decían que era una educación autoritaria, que quitaba contenidos que ellos consideran esenciales, que además atacaba durísimo la educación sexual integral en pos de una educación socioemocional, y donde la jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Mucio, estuvo toda la semana también haciendo campaña contra la ESI. Creo que mostraba una parte ideológica muy fuerte del rechazo por parte de los jóvenes secundarios, y los propios secundarios los que hacían asamblea junto con los docentes planteando que esto conlleva un nivel de precarización mucho más grande en los docentes, de pérdidas de puestos de trabajo, y se empezaron a armar comunidades educativas cruzadas, reuniones cruzadas entre las 3 escuelas, asambleas comunes entre docentes y estudiantes, y esto me parece que anticipó un poco luego lo que fue una gran asamblea de ADEMIS en el Parque Rivadavia, que votamos un paro de 48 horas para el lunes y martes, lunes 3 y martes 4, y votamos parar el día de ayer con un montón de docentes y familias que se organizaron en la asamblea abierta del sindicato para votar las medidas de lucha. Y el estatuto docente creo que es parte de este entramado de estos gobiernos de derecha, como el de Milei y de Jorge Macri, que quieren aplicar la reforma laboral por otros medios, cambiándonos nuestras condiciones de trabajo, modificando ítems muy importantes de nuestro estatuto, que habla de las licencias, que habla de nuestras trayectorias, que habla del ascenso, que habla también de la formación docente, cosas que van a precarizar aún más nuestras condiciones de trabajo, porque vas a poder pedirte menos días por estudio, te van a calificar en tu evaluación final que hacen los equipos directivos, sobre la cantidad también de porcentaje de asistencia que tuviste durante el año. Es decir, si vos tuviste menos del 90% de asistencia porque se enfermó tu hijo, porque pediste días por estudio o porque hiciste una huelga y tuviste menos del 90%, y además el equipo directivo
si se encuentra contrario a tu desempeño docente o a tus ideas políticas, sindicales o ideológicas, vos ya puedes tener una calificación muy baja e incluso llegar al riesgo de tener una cesantía en tu propio cargo docente. Entonces yo creo que lo que se está demostrando, intentando un poco con la cabeza, un poco cansada el día de hoy, pero creo que ya hay conclusiones parecidas, que se enfrenta a estas reformas laborales y estas reformas educativas y tiene un punto de contacto con el tema de la soberanía, con el tema de Malvinas, con el tema de las escuelas, con el tema de la educación. Y ayer una de las consignas más coreadas en la marcha era "La patria no se vende", y el lunes una de las consignas más cantadas era "Que la educación se defiende". Así que creo que nosotros tenemos que preparar ahora con nuevas asambleas, charlando mucho en las escuelas, charlando mucho con los docentes, la continuidad del plan de lucha, pensar hacia el Congreso y pensar que solo con una huelga general que convoquen todos los sindicatos que ayer estuvieron ausentes, solo Ademis convocó con paro, que el lunes, si bien la CETERA convocó un paro, lo hizo medio de un día para el otro y no movilizó grandes sectores de docentes, y sí lo hicimos los sectores más combativos, cómo preparamos realmente las escuelas para defendernos del estatuto, para ver si podemos voltear la reforma va aprende, para discutir qué educación queremos y unirnos con todo el pueblo trabajador también, para ver si podemos voltear la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Creo que se está uniendo todo. Creo que por primera vez se está uniendo todo y tenemos que aprovecharlo por lo menos en estos momentos. Ujú. Bueno, gracias, Federico. Te hago algunas preguntitas para la audiencia para que se entienda un poco más. Como le decís vos, va, aprende, Buenos Aires aprende. Quiere quitar materias, historia, geografía, reemplazarla por talleres, agruparlas por áreas, sacar la educación sexual integral y reemplazarlo por esto de que le dicen la educación socioemocional. ¿Qué es esto? A ver, ¿con qué se van a encontrar los chicos de secundario efectivamente cuando vayan a las aulas? Sí, hay una línea pedagógica y política de los gobiernos más en general, y acá en Capital se expresa de esa manera que vos recién muy bien lo decías, porque pretenden que la educación tenga núcleos básicos, contenidos básicos, que ellos consideran que son los contenidos necesarios para la mano de obra que necesita los empresarios, que es cada vez más precaria, menos cualificada, que es más para un capitalismo de plataforma, de pedido ya de Rappi. Entonces te dicen, bueno, lo único que necesitan los chicos es afianzar en algo que realmente es una problemática en las escuelas, en la comprensión lectora, en la escritura y algunos contenidos básicos con respecto a las matemáticas, y el resto de las materias, ciencias, historia, reducen su cantidad horaria, reducen su importancia dentro de la propia currícula y dentro de las propias materias en las escuelas, pasan a ser meros talleres. Y yo creo que este intento de reducción de los contenidos, los secundarios lo toman realmente como una provocación, porque más allá de que nosotros tenemos que afianzar un trabajo muy fuerte en la alfabetización, yo que soy de primaria, en la comprensión lectora, en la escritura, que muchas veces se reduce a que los chicos simplemente sepan decodificar las palabras que leen y a poder repetir o tener una alfabetización completamente memorística, y para nosotros se trata de una educación mucho más integral, de comprensión crítica, de una educación crítica hacia los contenidos que se leen, de pensar la parte de la alfabetización como una cuestión muy relacionada con con la literatura contextualizada. Ellos lo quieren reducir a la mera repetición de palabras, entonces no hay historia, no hay ciencias, la educación, la parte de alfabetización pasa a ser una cuestión totalmente memorística, contenidos enlatados, programas de reduccionismo como fluidez lectora para repetir con un cronómetro en mano a ver cuántas palabras leyó el chico en una cantidad de minutos determinados, pruebas estandarizadas para poder medir cuál es la evolución de los chicos, sacadas completamente de contexto y sin tener un poco cuál es el trabajo áulico que se va realizando en un contexto áulico con una diversidad muy grande, con intentar incluir a un montón de chicos y chicas sin la cantidad de recursos necesarios. Es decir, toda una educación que se va mercantilizando cada vez más y que pretende que los chicos tengan el menor conocimiento posible para que se puedan defender de la menor manera posible cuando sean futuros trabajadores y trabajadoras. Entonces yo creo que esto en el secundario pegó mucho.
que no se puede reducir la educación a una mera repetición de las palabras o simplemente saber matemáticas para poder trabajar en sectores de comercio o tener la más mínima alfabetización solamente para poder mostrarle un patrón que sabe leer y escribir y punto, y que la reducción de contenidos en los contenidos más críticos, en los que hablan incluso en este momento de la soberanía, de las Malvinas, de la historia, de un montón de la educación sexual integral, en pos de una educación socioemocional que para que los que están escuchando puedan entender un poco mejor, no es que nosotros no educamos en las emociones, educamos completamente y todos los días en las emociones, ante cada diálogo con cada niño, sino que pretenden que uno esas emociones las opaque, que no las diga, que no puedan los chicos estallar de alguna manera. Basados en una estructura de pensamiento de que tienen, por ejemplo, las empresas viste, cuando uno llama a Telefónica, cuando uno llama personal o a internet para quejarse de un servicio y el que te atiende del otro lado tiene que tener una paciencia total porque uno quiere hacer cierta queja y del otro lado tiene que decir, no, yo respiro hondo y intento pasar ese mal trago durante esos minutos. Bueno, es eso, es bancársela. Una educación que es bancársela, que es comérsela, que no es cuestionar, que no es que los chicos expresen sus emociones críticamente, sino que opaquen esas emociones en pos de una educación sexual integral que es feminista para nosotros, que es crítica. Nosotros también damos educación ambiental en las escuelas y por eso también los gobiernos se ponen tan locos cuando hablamos de los ambientes, del extractivismo, de nuestras tierras, de nuestras cordilleras, de nuestros ríos. Entonces me parece que hay un combo acá ideológico muy fuerte para mercantilizar nuestra educación y un poco esa es la situación con la reforma, que no es solo acá en Capital, es una reforma educativa que se va dando de diferentes maneras en diferentes provincias, pero que intentan imponer un rumbo a nivel nacional sobre qué educación queremos. Ujú. Bueno, gracias, Fede. ¿Me decís, por favor, hasta qué hora podés acompañarnos? Así vamos cediéndole la palabra al equipo que seguramente querrá hacerte preguntas. Dale, yo unos 15 20 minutos más me quedo, que después me Bien, tengo que preparar para el perfecto. cole y tengo un día largo. ¿Cómo no? Perdón por la hora, pero así estamos los docentes después Sí, receso. ya lo sabemos, ya lo sabemos. Bueno, a ver, no sé si Clelia, seguro Marta, Claudio o Luisa quieren hacerte algunas preguntas o alguna aclaración contando que tiene 15 minutos, Federico, nada más, ¿eh? Gracias, Federico, por todo. Yo lo que te quiero, bueno, que ya lo sabes, por supuesto, que muchísimas escuelas, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, es lo que entiendo yo, tuvieron que suspender y todavía deben tener suspendidas las clases por temas de infraestructura, peligro de electricidad, tableros eléctricos, que bueno, con estas últimas lluvias se han humedecido y se van a seguir humedeciendo porque hay que hacer trabajos estructurales en los edificios de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, sumado a todo esto que nos decís, que es muy triste, realmente. Y gracias. Bueno, gracias, Luisa. ¿Sabés que no veo a los distintos integrantes? No sé si alguien más quiere consultarle a algo a Sí, quiero Federico. Yo preguntarle. agradecerle la exposición, agradecerle todo lo que están haciendo. Yo estoy alejada de la educación hace bastante y ver que alguien lucha me pone contenta. Y reduciría en lo que están hablando Luisa y él es censura y vaciamiento. Vaciamiento es la destrucción de las escuelas y censura es lo que está diciendo él que están haciendo con el programa educativo. Eso o sea, es algo que es obvio cuando se imponen, hacen esas cosas, los gobiernos que someten, ¿no? O sea que Ujú, no es extraño, es indignante, más que extraño. ujú. Bueno, gracias, Marta. Clelia. Sí, quiero comentar algo. El otro día vi al presidente de la Nación entrevistado por uno de estos periodistas de medios Censura. masivos que decía algo que a mí me resulta muy inquietante. Decía que los terroristas se infiltran en No, todas las profesiones. Por ejemplo, hay profesores y maestros que en realidad están disfrazados, porque lo que van a hacer es terrorismo en la profesión
que llevan adelante. Y mencionó a una personalidad para mí admirable y respetable como Gramsci. Dijo que Gramsci ya había enseñado a adoctrinar la mente de los alumnos con ideas terroristas. Lo estoy transmitiendo como puedo, pero este era el fondo de la cuestión. Fue Como así, lo escuché. nosotros, claro, ¿vos también lo escuchaste, Marta? Sí, lo escuché. Era más o menos así lo que Sí, estaba me dijiste, diciendo. tal cual. Sí. Bueno, justamente como nosotros este año estuvimos viendo a Gramsci por medio de Luisa, estuvimos participando en Italia y recordando a este pensador, entre paréntesis, que vivió todo un martirio en las cárceles de Mussolini, y yo estuve leyendo a Gramsci, jamás hubiera dicho que era un terrorista. Es más, hasta la época de Gramsci, los que aprendían humanidades y ciencias eran alumnos de escuelas para clases acomodadas. Los demás solamente aprendían tareas manuales en talleres que podían ser muy buenos, pero nunca se les daba formación como a los demás, intelectual. Justamente Gramsci bregó para que se diera una base de educación común a todo el mundo, que es lo que se hace también en las escuelas técnicas ahora. Mal que mal, porque yo no diré que sea muy perfecta, pero se da esta formación. Creo que está ligado a lo que estuvo explicándonos nuestro joven colega hace un ratito. Me parece a Vamos a dar mí, un retroceso nuevamente hacia atrás, es decir, según la visión actual del gobierno, volvería a hacerse bien separada la educación con formación completa para unos y con formación solamente manual para los demás, con el desprecio que tuvo hasta hace poco todo lo que sea trabajar con las manos, ¿no? Esa es mi pregunta. Está apuntando a los sentimientos paranoicos de la gente, o sea, es una manipulación eso. Es lo mismo si en la época de los militares también decían que en las universidades, en los colegios, en todos lados buscaban gente infiltrada. O sea, que es apuntar al sentimiento paranoico de la gente para generar división. Claro, Marta, yo hace rato que vengo diciendo que la palabra terrorista es multiuso. Cualquier delegado gremial es un terrorista ahora. Claro, claro. Desde ya, pero yo me pregunto por los programas, si tienen idea de los programas, cómo es que vienen. Se lo bueno, pregunto al, a a Federico. Federico, Bueno, creo que es, ¿no? bien, ¿te parece que lo escuchemos a Claudio y luego le damos a Federico la palabra para si quiere agregar un poquito más sobre esto antes de que él se tenga que retirar? Claudio, ¿vos querés comentar algo? Sí, como no, de los paros docentes, bueno, yo estoy alejado de la educación bastante desde que me jubilé. Yo soy docente, fui docente, pero en la universidad, no en primaria ni en secundaria, sino que mi experiencia es universitaria. Y los universitarios han hecho grandes luchas. Lo que quería decir es que coincido con todo lo que estamos diciendo y con lo que dice Federico, es una cosa grande, pero creo que aquí el papel fundamental que tienen los militantes de los partidos políticos principalmente que están en el FITU, el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, que han conquistado varias seccionales, tienen en la docencia un papel fundamental, son los más abnegados, como mismo Federico. Los militantes de los partidos de izquierda son la gente más abnegada
y que están haciendo un gran esfuerzo para la unidad de todas las luchas. Y la docencia está dando un gran ejemplo, un grandísimo ejemplo, y esperemos que sigamos en ese camino, porque junto con la docencia, después esta lucha, el día 6 ayer, es estamos tomando la iniciativa. La lucha está tomando la iniciativa en el país y está siendo derrotado el gobierno. Falta mucho, pero es un avance. Y celebro lo de Federico, Bueno, mucho. como todos. Su Teba, la matanza, lo más grande que hay. Y a Demis, y el Neuquén. Bueno, basta. Bueno, Grande, Federico. gracias, Claudio. Dos o tres cositas, así le damos el cierre a Federico, que se tiene que ir a la escuela, no puede llegar tarde. Este concepto de la batalla cultural, sí, la extrema derecha se lo afanó a Gramsci, es viejo, ya hace muchos años que lo tomó la extrema derecha, que no es más que la lucha en el campo simbólico, ¿no? Y esta lucha, la extrema derecha, entre ellos Milei, que aparte de facho por definición es burro, tomó, agarró ahí batalla cultural, terrorista, unió, puso dos cositas, ellos la piensan como una batalla en el campo simbólico que se tiene que dar en los reductos que le quedó a la izquierda, que es la educación, las universidades y la educación sexual integral. Eso por un lado, digamos, para hilar por donde puede haber venido lo que este hombre dijo. Por otro lado, el tema de la conciencia fonológica, en lo que hablaba Federico, con respecto a la mecanización del aprendizaje de la lectoescritura, que deja de lado toda la investigación en psicología constructivista, desde Piaget pasando por Emilia Ferreira y llegando a Marcela Curlat, cómo los chicos incorporan la escritura. Las distintas conceptualizaciones por las cuales van atravesando para poder acceder a la lectura y la escritura, fue iniciada por Facundo Manes en el 2016, ¿no? Ligada al negocio de los cursos. Y hoy en día uno de los que levanta esta bandera de la conciencia fonológica es Andrés Riesnik, que se dice que está del campo de la izquierda, no sé, no entiendo bien cuál es su postura ideológica, pero desde ya que es una postura regresiva. No es ni más ni menos que el método alfabético con el cual aprendimos nosotros a leer y escribir. La M con la A, ma, la P con la A, pa, ma, pa. Exactamente es como aprendimos nosotros a escribir, que tenía éxito en muchos aspectos, pero por las condiciones ambientales que atravesaban la puerta de la escuela. Hoy en día, por las condiciones ambientales que atraviesan la puerta de la escuela, ese método y cualquier otro método hacen agua por las condiciones ambientales adentro de las paredes de la escuela. Y otra cosa que me gustaría comentarle a Federico, porque a mí me llamó un poco la atención el tema del fútbol. Bueno, a nosotras las chicas no nos gusta el fútbol, viste que hayan levantado la banderita de Malvinas, pero parece que tuvo una resonancia, un significado simbólico, lo de la banderita de las Malvinas. Yo lo que veía ayer, después lo vamos a pasar con Luisa, hay videos el día de ayer donde queman una bandera israelí donde se suben, yo calculo que debe de ser sobre la avenida Corrientes, después por ahí los muchachos que estuvieron nos pueden decir, arrancan una bandera norteamericana, tal vez sea un hotel que tiene varias banderas y la queman abajo. Me dio como la sensación que hay algo de la soberanía, no del nacional, de la soberanía, como decir, han tocado muchas cosas, pero ahora te están tocando la tierra, el territorio es parte de la soberanía. Por lo menos nos enseñaron eso, ¿no? Hay algo como que está, me parece, gestándose, oliéndose, movilizando a la gente, ¿no? Bueno, Federico, te damos la palabra antes de que te retires y
podés un poquito tomar estos ítems. Sí, perdón por el tiempo, No, porque la no. verdad son todos temas muy interesantes porque tienen un hilo común. Yo creo que si lo tenemos que pensar desde nuestro punto de vista, tenemos que agarrar el Gramsci integral en el sentido de ligar por, entre comillas, la batalla cultural, que para Gramsci era la batalla por la conciencia de la clase trabajadora, e incluso su sentir nacional, para transformarlo y ligarlo hacia la lucha de clases, ¿no? Y la construcción de sus propias organizaciones políticas. Porque evidentemente estos gobiernos de nuevas derechas, que además tienen diferentes crisis, porque vamos a ir dentro de poco a elecciones en Brasil, un poco más adelante elecciones en Estados Unidos. El gobierno en esa entrevista que decía Clelia sobre terroristas, decía que había cañones del Partido Demócrata y del lulismo apuntando contra Argentina y contra Milei, porque evidentemente es un gobierno que en el medio que la gente vaya tomando más conciencia de la situación que enfrenta y se le anime también al gobierno a enfrentarlo en forma callejera, que es lo que por lo menos vi ayer yo, y me llamó muchísimo la atención de miles de familias resistiendo, bancándose los gases, le empiezan a perder el miedo. Y creo que este perder el miedo habla un poco de que el gobierno no quiere que esto se extienda en escuelas, en universidades, en barrios, que los docentes sean una especie de transmisión ideológica de estas batallas políticas, culturales, pedagógicas que vamos dando los docentes y que va dando todo el pueblo trabajador argentino con lo de Malvinas, con lo de las tierras, pero también me parece que en la propia huelga docente se demostró que las familias apoyan las luchas docentes, porque, por ejemplo, hasta La Nación, un diario bien fuerte siempre contra los docentes, tuvo que tomar nota que la docencia a lo largo y ancho del país tiene los salarios más bajos de la clase trabajadora y que han perdido y que hemos perdido más de 20 puntos porcentuales en estos 2 años y algo de gobierno de Milei, algo la verdad que para La Nación no es un comunicado, o sea, no es la izquierda diario, sino que es La Nación y que además que me parece que subjetivamente, por lo que decía Claudio también, el rol de los sindicatos combativos, que tienen que incorporar de la pelea salarial y la pelea por las condiciones de trabajo y contra las reformas educativas, la pelea como dimos ayer, y empiece a unirse, me parece, todos los reclamos del pueblo trabajador y que se escuchan en las escuelas, y que a mí particularmente me parece que se empieza a expresar también políticamente, no solo en la caída de imagen del gobierno de Milei, sino también en el surgimiento de figuras por parte de la izquierda y del Frente Izquierda de muchos años de construcción política, y como es en este momento en la expresión de Miriam Bregman, la posibilidad de que haya gente que pueda decir que la quisiera votar incluso hasta para presidenta y con imágenes positivas muy altas. Es decir, hay una ligazón entre un nivel de conciencia más de masas contra el gobierno, entre una subjetividad política que empieza a mirar hacia la izquierda, entre paros docentes que las seccionales de izquierda y opositoras a la burocracia sindical de la Celeste, de la CETERA, empujan con movilizaciones muy grandes en provincia que contaba Luisa antes. En la previa al receso escolar hubo marchas muy importantes en Tigre, en Matanza, en Ensenada, en Lomas de Zamora. Es decir, esto se viene gestando y yo creo que estamos ante un momento político donde poner todo. Efectivamente, el gobierno quiere que la educación sea un mero reducto para formar sujetos que separen completamente el trabajo, como decía Gramsci, intelectual y manual. Y yo creo que nosotros además tenemos que empezar a pensar un programa, no solo de lucha, sino un programa de nuestro propio gobierno para decir que la educación en términos de Gramsci tiene que ser como una educación única del trabajo, ¿no? Como lo decía Gramsci, una escuela única donde la formación sea integral, donde uno prepare. Gramsci decía que la escuela debería preparar a los hijos de la clase trabajadora para que sean dirigentes. Él lo decía no en clave solo de dirigentes de sus propias organizaciones, sino de gobierno de trabajadores. O sea que la clase obrera tiene en su intelecto colectivo una experiencia en la producción, en la organización familiar, en la propia escuela, tiene una experiencia y una intelectualidad colectiva, el general intellect que decía Marx, que puede realmente sacar de la miseria a cualquier país, a cualquier nación, y también lo pensaba internacionalmente. Entonces yo creo que tenemos que tomar nuestro Gramsci de batalla cultural unido a la lucha de clases, nuestro Gramsci de batalla cultural unido a la lucha de clases y a la construcción de nuestras propias organizaciones, y me parece que estamos en un momento no solo
para defendernos de los ataques de Milei, sino ser ofensivos en qué puntos, en que necesitamos construir nuestra propia herramienta política, que por lo menos bajo mi punto de vista es intentar conseguir que la simpatía que hay enorme por Miriam se empiece a transformar en organización consciente, plena, donde se pueda organizar, se pueda discutir, se pueda pensar en la construcción de lo que nosotros llamamos un partido de la nueva clase trabajadora, en el sentido de poder pegar un salto, superar la experiencia histórica del peronismo y aprovechar estas batallas que damos en todos los ámbitos, ideológico, económico, político, callejero, para construir nuestra propia organización, superar la experiencia histórica del peronismo y ver desde ya para mí que no tenemos que esperar el año que viene, no tenemos que esperar las elecciones, que hay un momento que se abrió, que es ahora, y preparar para el Congreso, cuando quieran llevar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una gran jornada de lucha. Y bueno, ya me atrevo a decir, ya que estamos entre compañeros y compañeras, que yo tengo en mi cabecita la comparación con la reforma previsional de Macri en el 2017. Yo creo que estamos en un momento que tiene algunos tintes parecidos y que tenemos que hacer todo lo posible. Y las escuelas van a jugar y tienen que jugar un gran rol de organizadoras, pedagógicos, ideológicos, políticos, de asambleas con las familias, y creo que los sindicatos recuperados que decía Claudio tienen mucho por hacer en este terreno. Así que yo un poco estoy pensando así, con la cabeza un poco cansada pero fresca, yendo con mucho orgullo a la escuela, porque ayer me echaron muchas compañeras de mi escuela y quiero volver a encontrarme ahora un ratito antes de entrar a las aulas, que doy clase de corrido. Así que creo que es un buen momento para discutir todo esto y para pasar a la ofensiva. Y Federico, hay una cuestión. En forma concreta y del trabajo de todos esos militantes, se ha tenido y se tiene actualmente para las luchas el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad. Es la herramienta concreta, real que existe. Y eso tenemos, Federico, que fortalecerlo y hacerlo crecer, porque ahí están muy buenos militantes, buenas organizaciones, no nos olvidemos del PO, no nos olvidemos de mi partido Izquierda Socialista, del MST, es, y de gran partido que es el PTS. No nos olvidemos que todos ellos juntos han creado una herramienta que tenemos que seguir fortaleciendo. Es la que participa, es la que está en todas las luchas. Por eso creo que tenemos que unir fuerzas para seguir fortaleciendo, porque los trabajadores tienen que gobernar con la izquierda, y esa izquierda son los partidos del FITU y todos los que se unan, porque la única salida, como vos decís, para todos estos problemas es un gobierno de la izquierda y los trabajadores. Y esa es la herramienta que estamos vos, yo y muchísimos haciendo. Bárbaro, Federico. Bueno, te despedimos, te agradecemos tu participación y bueno, será hasta la próxima. Saludo a las chicas y Bueno, chicos. muchas gracias. Un abrazo enorme a todos, a todas. Sí. Cuídense. Bueno, Luisa, compañero, ¿te parece gracias. que pasemos los videos de la represión de ayer, de las movilizaciones que hubo en contra de este proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada en distintos lugares, porque no solo hubo en Capital? Bueno, este no, porque lo tuvimos ahí en presencia, no, no hace falta, pero bueno, sí que lo podemos ver también. Acá tenemos otro. Estas son del día 3 del día Sí. de paro docente, el lunes de esta semana. ¿M? Ningún docente pobre, movilización al Ministerio de Economía de los docentes en el no inicio, porque es el día en que empieza, luego del receso, nuevamente las clases. Le vamos contando para los oyentes. ¿Es la Es marcha a dónde? ¿Al Ministerio de Educación al de dónde? Ministerio de Economía, ¿De Economía de dónde? ¿De Capital o de...? de capital. Muy bien. Esta es del día de ayer y este es lo que yo nombraba del Hotel Savoy, en donde se suben unas personas, sacan la bandera yanqui, tiene varias banderas, la Argentina, Brasil, Paraguay, España, y la queman. Esto fue del día de ayer. Es muy simbólico esto, ¿eh? En el Hotel Savoy,
que es un hotel que está en Avenida Corrientes, si no me equivoco, Callao, este, Callao. en Callao, claro, es cierto, en Callao, es verdad. Está en Callao, sacan la bandera norteamericana entre toda una serie de banderas que hay y se la queman. Es de Y los a ver, pasajeros. esta es en Córdoba. La policía de Liar Llora reprime la marcha por la tierra, dice así. Es en Córdoba. También tuvieron represión en Córdoba. ¿Mm? Sí. Esta es en la provincia de Córdoba. Se ve por YouTube. Bueno, ¿esto saben dónde es? En Barcelona. Hay muchos Mm, argentinos en Barcelona. Hay muchísimos argentinos en Barcelona. Este, no reforma a la ley de tierras. Mi ley no te tenemos miedo. A ver, también hubo en Berlín, ¿eh? Porque aunque parezca mentira, también hay muchos argentinos en Berlín. A ver esta. Bueno, acá es una imagen de la represión, así fue la represión afuera del Congreso mientras se trata el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Mucha gente, mucha policía, gendarmería, carros Ahí hidrantes. estuve yo, ahí estuve yo. Ah, mira, ahora nos vas a contar, Claudio, tu experiencia en el día de ayer. Bueno, esta es, sí, es esto que decía también Federico, que la gente iba y después volvía. O sea, iba corrida por la policía y después volvía. Con el frío, las inclemencias, ¿no? Del tiempo. De todas maneras, qué necesidad de la gente de demostrar, la verdad que ejemplar la lucha, ejemplar. Ujú. ¿Esta dónde es? A ver si aparece ahí. Ahí dice el cartelito, la tierra no La se tierra vende, no se no se quema. quema, no se desaloja. A ver si nos aparece en qué lugar es, pero debe ser en alguna provincia. Sí. Y atrás la de jubilados. Sí, sí, esto debe de ser también una movilización en las provincias, porque hubo en todas las partes de nuestro país. ¿M? Eh, Ahí está el Frente de los Trabajadores. Ujú. Muchísima Bueno, gente, pero muchísima sí, gente. qué cantidad. Estamos viendo para la gente de la radio, Lili, sí. una marcha pero multitudinaria. Fíjense que siguen, siguen, siguen y cuántas personas por la defensa de la tierra, ¿no? Ujú. Mm. Y esas imágenes bueno, que llevan a... Treleu. ¿Saben? Es Este es Treleu. Trelew, es Trelew, Treleu, sí, Treleu, por eso te decía Treleu, sí. es Trelew. Bueno, no sé si tenemos algo más, alguna más. Toda la gente en la calle, Lili, increíble. Creo que no se nos terminaron ahí, creo, sí, sí. Ya sé. Bueno, Claudia, ¿nos querés contar cómo fue tu experiencia del día de ayer? Bueno, la movilización fue muy grande, según sé, en Capital Federal, porque hubo en todas las provincias. En Capital Federal, la gente ocupó en forma bastante densa, desde 9 de julio hasta el Congreso, toda Avenida de Mayo. Qué bárbaro. El Congreso estuvo cercado por Callao, a mitad de cuadra de Bartolomé Mitre, donde se registran esos conflictos. Eh, los principales oradores fueron los compañeros del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Hubo una radio abierta en la concentración donde hablaron
Romina del Pla, habló Juan Carlos, el gringo Giordano, Celeste Fierro, eh, eh, Miriam Bregman, por supuesto, hablaron otros compañeros de distintas agrupaciones aborígenes con respecto a la tierra, y ahí se planteó que hay que pensar se planteó que hay que pensar que estos problemas no los puede solucionar si no es un gobierno de los trabajadores y la izquierda, en el sentido de que hay que seguir luchando, y que la idea es esa, de que ya lo que se necesita no es una otra salida, no hay otra salida. Cuando estuvimos ahí, que estaban en los discursos, porque fue muy grande, no hubo represión hasta ese momento, empezó a haber una represión y en la tarima donde estaban los oradores, pidieron que no entremos en provocación. Ya empezaba la represión y entre nosotros, yo estaba con la columna nuestra de Izquierda Socialista, a nosotros nos dijeron, bueno, muchachos, váyanse a los jubilados. Somos gente de 70 80 años, 65 años, yo tengo 77 años y nos dijeron, bueno, vayan yéndose, aprovechemos ahora que está tranquilo. Y justamente yo me fui hacia Bartolomé Mitre y hacia Callao para tomar el colectivo. Y eso es lo que están viendo, es Bartolomé Mitre y Callao cuando yo llegaba. No se podía Ah, pasar, tuvimos que volver. Tiraron gases lacrimógenos que me alcanzaron a mí, el humo del gas, eh, con irritación de la garganta, con náuseas, con irritación de los ojos, muy feo. Y pude seguir mi camino y salí de ahí. Fue una gran movilización y yo creo que muchos senadores que en el fondo querían apoyar, los senadores del gobernador Jalil, por ejemplo, querían apoyar la ley. Bueno, están asustados porque la gente empieza a luchar y lucha fuertemente. Ahí hubo muchos jóvenes que enfrentaron a la represión. Le tiraban piedras y hubo balas de goma, muchos tiros de balas de goma, aparte de los chorros de agua y de gases. Muchos fueron lastimados con tiros con balas de goma. Pero hay un gran ánimo. La gente lo dice, yo he hablado, la gente lo decía, cualquiera que en la calle, cuando yo me iba, que había otra gente que se iba también, que eran gente de familia, con chicos, que se iban, decían, insultaban al gobierno, estaban con una bronca loca y con mucho ánimo. La gente está con ánimo de lucha. Aquí el único cómplice que está tratando de frenar las luchas y apoyar al gobierno son las centrales, los jerarcas de las centrales de los trabajadores, de la CGT, de la CTA, que no quieren hacer nada. Hoy creo que lo único que van a hacer es un recorrido religioso de San Cayetano, de la iglesia San Cayetano en Liniers, pero no quieren hacer paro. Los paros fueron hechos por aquellos lugares donde predomina la izquierda. Por ejemplo, en docentes.
Los docentes hicieron paro y fueron con los alumnos y fueron los mismos docentes a la marcha, porque ellos hacían paro, pero la CGT está en contra de hacerle paro a Milei. ¿Por qué pensás que hacen eso, no hacen paro? ¿Por qué se apoyan a Milei así tan abiertamente? ¿Por qué pensás? Se llevó también en el Congreso, no, el gobierno decidió hacer una pequeña concesión financiera para los gremios, Mm, de los aportes que se hacen a los sindicatos. Se había dicho que se iban a bajar y ahora dijeron que no, que eso no se va a sacar. Entonces, son ingresos que la ¿a quién CGT beneficia? quiere sostener. Entonces el gobierno dijo, sí, vamos a seguir, ustedes van a seguir recibiendo los aportes patronales. Y ¿Pero a quién aparte de beneficia eso, perdón, a los trabajadores? ¿A quién beneficia ese aporte? A los jerarcas que hacen sus Ah, operaciones bueno, financieras con esos aportes bueno. del Ya sindicato. está, sí, aparte clarísimo. hay otro tema también con la medicación, que es las obras sociales tienen que hacer un 50% de descuento, un 40% de descuento, 70%, en algunos casos el 100%. Este gobierno, el Ministerio de Salud, Lugones, que es el que está en el Ministerio de Salud, puso un montón de medicamentos de venta libre. Y en el Para día que de tiene ayer que yo fui pagarlo. a la farmacia y hay otra larga lista de medicamentos de venta libre, me dice el farmacéutico, para ayudar a las obras sociales. Bueno, entre comillas, el ayudar, digamos, para beneficiar a las obras sociales en el sentido de, y a las prepagas, ¿no? Beneficia a las obras sociales y las prepagas y recarga sobre el enfermo que tiene que pagar el 100% de la medicación que pasa a ser de venta libre. Además de todos los riesgos que eso conlleva, porque todos los medicamentos tienen efectos secundarios y meten de todo. Ahora vienen los antialérgicos para acelerar el movimiento digestivo, qué sé yo, las gotitas de los ojos. Ya entran un montón de medicamentos, ellos estaban ahí viendo cuáles eran y cuáles no, los que entraban de venta libre, que por supuesto los tenés que pagar al 100%. Eso beneficia a los dueños de las prepagas y a la burocracia enquistada en las obras sociales, Exacto. como el hijo de Moyano tiene un departamento en Libertador, en Belgrano, y usa nuestro dinero o el dinero de los trabajadores para comprar droga, aparte de comprarse el departamento. Son Bueno, acá esto se beneficia los a los jerarcas dirigentes, dirigentes, beneficia a los dirigentes de la CGT son gente muy rica. Claro, de gente muy rica. Ellos, la familia, los amigos y los amantes o Por amantes. ejemplo, siguen en el cargo. ¿Por qué siguen en el cargo? ¿Quién los sostiene? se hace así. Una vez que están en el cargo, que vinieron de abajo y Mm, ahora se agarran todos los beneficios, cambian los estatutos de los sindicatos, manejando justamente los delegados que son punteros de ellos cómplices. y además persiguiendo a los sindicalistas que son clasistas, o sea que defienden verdaderamente a los trabajadores, los persiguen con patotas y matones. Y Ah, qué bueno. cambian el estatuto de los... Entonces hacen un congreso, solamente van los delegados adictos y ahí se cambia el estatuto de tal manera que es imposible, hay tantas restricciones. Por ejemplo, si se quiere presentar uno para secretario general, tiene que tener 20 años de antigüedad en el trabajo, continua, digamos. Tiene que tener 5 años de actividad sindical. Entonces, cualquier trabajador que está poco tiempo, no pues, se pueden presentar. Y las listas se tienen que presentar completas, por ejemplo. Estoy dando ejemplos, ¿eh? Mm. Se Entonces, desalienta la participación, se desalienta. desalienta la participación, limita, no se No, encuentra antes sí se la prohíbe. lista Más que opositora. ¿Cómo, presentar, se cómo- prohíbe. perdón, cómo justifican el patrimonio que tienen ellos si ¿Y a vinieron de quién abajo? le tienen que justificar? Ah, Si hace 40 años que están en el gremio. pero vos tenés una, tenés que, Es ¿cómo la es? herencia,
la herencia de la esposa. No, pero aparte de todo eso que hacen, todos sus beneficios, ya siguen siendo, el dirigente de comercio tiene empresas. Sí, Muchos de ellos tienen empresas, son gente rica sí. y la ideología Vamos también. cambiaron, ahora tienen una ideología a favor de la patronal. Habría que poner una cláusula que diga que el que ocupa ese cargo no puede ser dueño de una empresa. Es que ellos ponen las cláusulas. Y bueno, los obreros tendrían que Por rebelarse. ejemplo, cuando uno va a elecciones, muchos sindicatos, pero no, en gran cantidad de federaciones y de sindicatos, lo que hay es lista única. Es la A lista ver, de la burocracia, porque otros no pudieron formar lista por las restricciones. otra pregunta, ¿cómo hacen los aportes al sindicato? ¿Son voluntarios o son No, obligatorios? son forzados. Vos Ah, tenés, pero hay una explicación. No, Hay perdón, Claudio, a la obra social te lo descuentan del sueldo de la jubilación, es un 3% en el caso de los docentes de capital, un 6% y es obligatorio. El sindicato es optativo. Vos te podés digo, entrar optativo al hasta sindicato, cierto no, punto. es una cuota aparte el sindicato. podés El de la no, obra podés El no- social sindicato es es una cuota obligatorio. aparte, no es la obra social, es la ¿Qué cuota pasa si se borran sindical. todos? ¿Qué Para, pasa si se borran? ¿por qué la Eso- cuota sindical? La cuota sindical es para hacer un fondo de huelga. O sea, en el principio era un fondo de huelga, ahora es un fondo de inversión de los jerarcas. claro. También, cuando uno no aporta y no está afiliado al sindicato, una parte de su sueldo también tiene que ser aportada forzosamente. ¿Por qué se justifica esto? Esto se explica porque una lucha del sindicato que dirige el sindicato y que llama a hacer una huelga va a beneficiar tanto a los que hacen la huelga como a los que no están afiliados y no hacen huelga. Entonces, claro, vos decís, ah, bueno, yo no me meto, pero después viene el aumento que consiguieron lo que hicieron la lucha y lo recibís vos también, Bueno, porque habría que descontarle a los que no fueron. entonces se hace un descuento con ese motivo. Ah. Entonces, sí hay una parte de los no afiliados que va al sindicato. Y Sí, bueno, pero los solo, sindicatos, los que pero si los manejan, que no están de acuerdo, si los que no están de acuerdo se borran, quedarían solamente esos en el sindicato. Si los que no están de acuerdo, los que cuestionan a los sindicalistas, se borran, quedarían los que no hacen paro. Marta, viven del 3% de aporte compulsivo. De ahí lo sacan. Tenemos pocos servicios, pero los dirigentes mantienen sus riquezas. Viven por del ejemplo, 3% si, compulsivo. si nosotros conseguimos entre todos sacar a esos jerarcas y tener unos sindicatos que luchan por nuestros salarios, por las condiciones de trabajo y por la cantidad de horas laborales, entonces nuestros ingresos serían más altos y tendríamos aportes mucho más grandes para las obras sociales. Claro. Sería un porcentaje igual, pero con un sueldo mayor, tendríamos las obras sociales podrían ser cubiertas. Lo mismo el ANSES y el PAMI tendrían los fondos necesarios. Como no hacen nada, los salarios cada vez están más reprimidos, más bajos, comidos por la inflación, y los precios suben, y entonces nosotros tenemos la situación de que la obra social recibe menos plata, una parte de ella va a la corrupción de los interventores, una pequeña parte, y el resto que se usa para pagar los medicamentos y todos los servicios que de la obra social no alcanza. Entonces empiezan a cobrarnos a nosotros que cada vez tenemos menos sueldo. Es O sea que perverso. hay que modificar algo ahí.
Bueno, sí. El FITU. Y sí, algo no va, Además hay ¿viste? que Después, modificar la Algo mentalidad nada más nuestra que también, algo. Dios. porque y en por algo realidad se es más empieza. cómodo quedarse en casa que estar en asambleas agotadoras hasta no sé qué hora de la noche. Y ya Claro, la pero mentalidad está desalentada, buscado ese desaliento. A mí es que misma me ha pasado. va más allá Colegas de que la te asamblea. dicen, Sí, ¿cómo vas a una asamblea? Y en tu casa vos no tenés nada que hacer, porque yo de mi casa me ocupo. Y tu marido no te dice nada. Y bueno, se ve que tenés tiempo para perder. Yo he tenido compañeras que me han dicho eso. Ahora, si el aumento te lo dan, ella también lo cobra, ¿no? claro, claro. Pero Es que bueno, va más allá de una asamblea, ¿eh? además están vistos los activistas sindicales, están vistos a propósito, está manejada esta imagen que se les da como gente dada a hacer lío, malquistarse con el que te da trabajo, que es el empresario, a molestar, a hacer un liero, ¿va? Eso también se maneja. Claro. Sí, sí, por ahí habría que manejar las cosas de otra manera, más que en asambleas, hacer otra cosa, modificar algo de manera que no, porque no puede ser que estén manipulando de esa manera y la gente no pueda defenderse. Pero Yenta hace más de 40 años que está Sí, dirigiendo municipales, por ejemplo. sí, 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 lo sé. Claudia lo dijo Cavalieri, como, y Cavalieri como para Comercio, decir mucho, pero esto es un hecho real y literal. Hace más de 40 años que está. Sí, 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 Bueno, la verdad que es para pensarlo. sí, exactamente, es como una de las temas que habría que reformar en la Argentina. A mí me Es muy parece importante. que un sistema único de salud gratuito y para todos y nacional, como fue el sistema de salud inglés que se hizo en el 45 después de la Segunda Guerra, o el mismo que tienen en España, es lo que va. Acá tenemos la división entre prepagas, obras sociales, este, y salud pública. ese ¿No? es el Por eso, programa del, La solución, me parece, ahí que sería estaría, un sistema de salud único, por ahí, gratuito y nacional. por ahí Este, andaría, ese claro. es el programa del FITU. bueno, pero bueno, es viejo eso, ¿eh? Ni siquiera es Salud, socialista, es el que tiene el Estado español y el Estado inglés, ¿eh? sí, sí, pero lo plantea acá el FITU. Por eso, Bueno, pero te digo, o para ubicarnos, Bueno, claro, es una solución, está bien, esa propuesta está buena porque claro, evitaría, claro, que ellos se apropien de la salud. y es así, es muy sencillo, se le saca los aportes a las obras sociales y se derivan al sistema público de salud, con médicos de Claro, calidad, con hospitales de calidad. Las prepagas caen solas si vos tenés un buen servicio público de salud. No vas a ir a pagar una prepaga. Ahora la y bueno, gente eso está sería, pagando prepagas porque no tiene donde atenderse o porque los servicios de salud son malas. Para sacarle el poder a los dirigentes enquistados en las obras sociales hay que sacarle el dinero y los aportes compulsivos mandarlos a un servicio nacional público por eso, de salud. O yo sea, dije, no no hacer es, los aportes, no no es, hacer los aportes y canalizarlos como decís vos. bueno, epa, pero es una decisión política eso. Bueno, por algo se Digamos, empieza. es una decisión política, no lo podemos hacer nosotros. Bueno, sí, bueno, nosotros no lo podemos hacer. por eso, Es una por decisión eso, política, por eso se hace no es un muy programa, complicado, ¿eh? No es muy por eso, No es ni complicado ni socialista. No sé si ustedes saben que, sí, a la sí, audiencia, no, no es, que el sistema de salud inglés se gestó de esa manera en el año 45. Y es el sistema que tiene España hoy. Público, gratuito, nacional, no paga ni médicos ni medicamentos.
Mirá qué Entonces bien. no tienes prepagas, porque ¿para qué vas a ir a pagar una prepaga si vos ya tenés un buen sistema de salud? Que obviamente se va deteriorando, no es el mismo el sistema inglés en el 45 que ahora, porque se ha ido deteriorando por los gobiernos neoliberales que han tenido todos los países de todo el mundo, ¿no? Pero eso Eh, va, lo de salud va también en un paquete completo de un programa, porque no solamente se plantea lo de salud, sino que también se plantea no pago la deuda externa, nacionalización de toda la banca bajo el control de los mismos trabajadores, todo ello, impuestos Tenemos progresivos invitado, a ¿eh? los Tenemos grandes invitado, capitales. tenemos Y invitado. ya tenemos, ya llegó Alejandro. Ah, Creo que Bueno, está entrando otro invitado más o es el mismo. Buen día, Alejandro. Buen Sí. día, Alejandro, bienvenido. No sé si nos escuchás. Es que tiene el micrófono tachado, ya va a poner su audio. Ah, bueno, lo vamos esperando, lo vamos presentando, Alejandro. Hoy nos hemos ido por las ramas, hemos hablado Sí, de no, todo. pero el tema de salud, Lili, que es importante, ¿no? Más ¿Qué te bien. parece? ¿Qué te parece? Sí, Los porque yo invito. recibí un mail, no sé si todas las personas que vivimos en provincia, recibimos un mail del gobierno de la provincia de Buenos Aires diciendo que se abre un nuevo plan de medicación gratuita. Sí, Yo no, pero a ver, Luisa, sí, yo lo recibí también. pero Sacaron el remediar, lo sacaron de la salita. claro, El remediar lo sacaron de las salitas, era un plan nacional, del gobierno nacional. El gobierno y algunos medicamentos que quedan se lo están dando solo a quien no tiene obra social. claro, Y lo que propone provincia es darle a los que no tienen obra social también algunos medicamentos. Pero resulta que las obras sociales funcionan muy mal. Entonces hay mucha gente que exacto, va a buscar los medicamentos y a ese sector lo dejaron afuera. Ya lo dejó afuera el gobierno nacional y lo dejó afuera el gobierno provincial. Es solo para los que no tienen obra social. Que no lo, por otro lado, tiene grandes dificultades. A ver, hay grandes dificultades para que la obra social te provea los descuentos en los medicamentos. Es lo que estamos hablando, ¿no? ujú. Ministerio de Salud pasa, o Secretaría de Salud pasa a venta libre cada vez más cantidad de medicamentos. Yo creo que la perspectiva, por lo menos me decían eso también en la farmacia, es que uno se compre los medicamentos al 100% todos, si seguimos así, con este gobierno. ¿Mm? Es mucho dinero. No sé si Alejandro nos escucha, si podemos tenerlo un ratito a él. seguro nos está escuchando, ya lo recibimos. Bueno, el tema es de encontrar el audio, el micrófono abajo seguramente de tu dispositivo. A tu izquierda o a tu derecha hay un dibujito de un microfonito que debe estar tachado. Esas son cuestiones del Zoom aquí. Pero bueno, en un rato... ¿Ahora me escuchan? Ahora te Perfecto. escuchamos, perfecto, muy Bueno, bien. bueno. Bueno, bienvenido Alejandro. Mira, Pensé que tenía el micrófono abierto y no me di cuenta que estaba mutado, perdón. bueno, te presentamos. Profesor en escuelas públicas de Cava, militante de la tendencia Sí. docente clasista, trabajó en las escuelas Juan Manuel de Pueyrredón, Domingo Faustino Sarmiento y Julio Cortázar. ¿También sos docente jubilado o en ejercicio? No. ¿Cómo? En Eh, ejercicio, sí. En actividad, docente en actividad. Bueno, te cuento un Todavía no. poquito. Yo soy Liliana, ahí están los compañeros del equipo, Claudio, Luisa, la directora de la radio, Clelia y Marta. Venimos hablando un montón de temas desde las 9. Este programa es un poco largo, pero tiene varios invitados y siempre se generan muchas charlas y debates. Empezamos con la represión de día de ayer, motivo del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que bueno, tuvo el voto en el Senado, pero se quitaron dos ítems, la ley de tierras y la ley del fuego.
pero quedaron todos los demás, y bueno, y esto sigue, no termina ahí. Y luego lo tuvimos como invitado a Federico, maestro de primaria, secretario de prensa de ADEMIS, que nos contó la modificación del Estatuto del Docente de Cava, y también nos habló un poquito sobre el Buenos Aires Aprende, lo que intenta modificar en los programas de las escuelas secundarias. Y bueno, estábamos hablando ahora de salud, siempre terminamos con el mismo tema. De las problemáticas de las obras sociales y demás. Bueno, no sé si nos querés hacer por ahí un recorrido por cómo viste lo de ayer. Empezamos con este tema, yo te había invitado para el tema de Cava específicamente, de la modificación Sí, del sí. Estatuto del Docente y Eh, Cava Aprende, pero como ayer sucedió la represión y todo lo que hemos visto, un poquito tomamos ese tema y bueno, y luego nos centramos en la problemática docente. Si nos querés, claro. desarrollar o cómo lo ves vos, cómo lo ves en las Mira, escuelas. yo estuve ayer y bueno, como positivo, lo primero fue una convocatoria importante, y la gente estaba muy dispuesta, digamos, a resistir, ¿no? O sea, Ujú. frente a la embestida de la policía, la gente, digamos, tenía la voluntad de estar, digamos, de bancar la movilización. Me parece que creo que desde la última, yo recuerdo que la última más que tuvo más después de que fue la represión contra Grillo, creo que fue la movilización más importante. Ujú. Eso me pareció muy llamativo. Mucha gente, aparte que vos percibís que es su primer bautismo, digamos, en una movilización política, muchos jóvenes, eso es lo positivo, digamos, digamos, más allá, digamos, de la investigación del gobierno con la ley, que me parece destacable. Ujú. En un Bueno. cuadro digamos, caída del gobierno, ¿no? Ujú. ¿Y esto cómo lo ves? Estábamos hablando también el tema de la soberanía, que parece que es como que marcó, se vienen pasando montones de leyes, la reforma laboral, la represión de los días miércoles de los jubilados, bueno, el aumento de los precios porque hay inflación, la baja, el estancamiento de los salarios y jubilaciones. Y esto de que pareciera como que hay un punto en el que se toca la soberanía con esto de la venta del territorio, que hay, bueno, que es importante para el cambio en la subjetividad, en el desarrollo del subjetivo de la gente, es decir, cuando se pone un límite a todo esto, ¿no? Cuando decimos basta. Disculpame, te escucho con mucha dificultad. Sí. Bajo, ponés mi micrófono igual, y aparte acá hay un ruido de un... A ver, voy a tratar de moverme. A, A a ver. ver, Me parece que a ver ahora. Alejandro, por ahí te conviene cerrar la imagen. Cuando nosotros escuchamos poco, cerramos la imagen y dejamos solo el ¿Cómo, sonido. cómo? Por ahí te Ah, conviene cerrar bueno. la imagen y dejar solo el Cierro sonido. la imagen, está bien. A ver si ahí escuchás un poquito Ahí. mejor. Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, te estaba preguntando, no sé si oíste algo, esto cómo pareciera que empieza a ponerse un límite a todos los atropellos del gobierno que viene haciendo hasta el momento, y que pareciera como ese límite pasa por la cuestión de la soberanía, ¿no? La cuestión de las tierras. ¿Cómo lo ves? Sí, lo veo eso. Pero lo veo en muchos, no solamente con lo que vos mencionás, también se vio, por ejemplo, en la huelga docente a nivel nacional Ujú. del lunes 3. Acá en Cava por ahí no fue tan grande, pero a nivel nacional fue importante. Mm. De una huelga que no fue absolutamente organizada, lo más mínimo por la burocracia de CETERA.
Mm. Me parece que hay síntomas de que marcan un giro en la situación. De hecho, las mismas encuestas, digamos, de opinión registran una caída del gobierno importante. Ujú. Hay una situación que marca cierto giro. Ujú. Bien, y con respecto a la situación concreta de la docencia en Cava, a la modificación del estatuto, a la imposición de este Buenos Aires Aprende, ¿cómo lo estás viendo en tus escuelas? Mira, el tema del estatuto ha tenido una gran repercusión, por lo menos a nivel de cuando uno ve los grupos docentes, digamos, la repercusión que tienen los grupos, digamos, de WhatsApp, etcétera, se ve una indignación importante. Hay mucho malestar con eso. Todavía falta, a mi juicio, que eso madure en una organización, digamos, de cierto alcance, que no, todavía eso falta, pero sí hay un gran descontento. Y con relación al Vía Aprende también, digamos, el rechazo al Vía Aprende es muy, muy grande. Digamos, si vos haces una encuesta, el 80% de la docencia está en contra de esta reforma. Así y todo, cuesta muchísimo la organización para enfrentarlo. O sea, el problema es que las escuelas, o sea, la docencia, las escuelas rechazan la reforma, pero todavía falta coordinar una acción de conjunto. Y en ese sentido, una dificultad importante es que en general los compañeros, todos nosotros, gastamos mucha energía en que las conducciones rechacen la reforma, y vos imaginate que el mecanismo es así. Tu escuela es convocada a ingresar a la reforma de Aprende. Lo firma la conducción. Entonces, la docencia, digamos, enfrenta esa situación y ¿qué hace? Bueno, se organiza para que su conducción rechace la reforma, no firme. Entonces se va mucho en eso, se va mucha energía en eso. Eventualmente la escuela desiste de ingresar a la reforma y bueno, ya después de que esa escuela dejó de ingresar, la lucha de esa escuela en particular por ahí se relaja. Entonces después a otra escuela le cuesta más coordinar con otra, y lo que pasa en definitiva es que se disipa la fuerza docente, la fuerza colectiva. Se va Perdón, mucho, digamos, en el rechazo individual. ¿Cómo? una pregunta, ¿es como hacen un plan proyecto tomando algunas instituciones y el directivo tiene que aceptar o no? ¿Es así? Mira, el tema es así. La reforma claramente, la voluntad del gobierno es que avance en todas las escuelas, ya lo ha manifestado, ya lo ha dicho, sí, pero ellos lo que hacen es, cada año hacen un listado de escuelas y venden que es voluntario el ingreso, ¿no? que la escuela va a discutir el ingreso o no a la reforma este año, el año en el cual la escuela está en ese listado, y la conducción firma o no firma el ingreso de la escuela al plan de reforma. Entonces, cuando la docencia se organiza para rechazar la reforma, bueno, puede ser que la conducción efectivamente no firme y desista, o que no, que firme. Entonces, la lucha docente se va mucho en lograr que la escuela de uno mismo logre salir de la reforma. ¿Me explico? Porque Sí, como no afecta a todas las escuelas de conjunto, digamos, desde el vamos, ahora cada entendí. escuela, digamos, hace lo que puede para enfrentar y salir del plan. El gobierno tiene proyectado que en el año 2027 todas las escuelas de la capital ingresen al plan de Aprende. Bueno, está muy atrasado con eso porque ha tenido muchos rechazos de este año y de los 2 años anteriores. Entonces está como urgido para que las escuelas ingresen al plan. Claro. Pero por el lado de la docencia lo que ocurre es que tampoco logra una coordinación suficiente entre todas las escuelas para que efectivamente la reforma se caiga. ¿Me explico? Sí, lo han hecho divide y reinarás, entonces Claro, agarran la pero ojo una. con eso también, porque el gobierno en esa también está empantanado, porque todavía no ha logrado una cantidad de escuelas grande, importante, hay muchas escuelas, pero le falta mucho, que ingresen al plan. Y bueno, es una gestión que hay que ver hasta cuánto tiene, ¿no? Le quedan 2 años. Sí. Entonces está Marta, atrasado también el gobierno. sí. No sé si Y es querías más, te digo, las escuelas que han rechazado
hay muchas escuelas que ya han rechazado el ingreso, al gobierno le va a costar mucho a que esas escuelas ingresen nuevamente al plan Pelea Aprende. ¿Cómo haces para que una escuela ingrese a tu plan si ya rechazó la reforma? Muy difícil. Entonces está empantanado el gobierno. Está empantanado el gobierno y la docencia al mismo tiempo, que no logra que esto se caiga. Y para eso hace falta una coordinación entre escuelas, tanto de las que no entraron a la reforma, como de las que ya entraron a la reforma. Y con las escuelas que ya han rechazado. Porque vos imaginate que una escuela que ya entró a la reforma, por más que haya entrado formalmente a la reforma, bueno, tiene que luchar por las condiciones de trabajo de la docencia y por todas las condiciones que ha impuesto la reforma. ¿Qué pasó con las escuelas que ingresaron a la reforma? ¿Qué dicen? Mira, las escuelas que ingresan a la reforma, básicamente la situación es que tienen una carga laboral mucho más grande, muchos docentes interinos, casi todos los docentes interinos han sido despedidos, porque la reforma lo que implica, no sé si lo contó Lucas en el segmento anterior, es que por lo menos en secundaria se agrupan cargos, se conforman cargos nuevos, más grandes, mucho más grandes, ¿no? Por ejemplo, 30 horas. Y eso implica que muchos cargos chiquitos ahora se conformen bajo un solo cargo grande, que puede ser que le toque a menos cantidad de docentes. O sea, en ese cargo se agrupan varias materias por área, por talleres, etcétera, y todo ese reacomodamiento, digamos, de la planta orgánica de docente, los docentes interinos en general pierden el cargo, y eventualmente los titulares, de acuerdo a la conformación de los horarios, etcétera, también pueden perder el cargo. Yo, por ejemplo, en una escuela estoy en disponibilidad, porque no quería 30 horas, y otros compañeros porque primero se les superpone con otros trabajos. Entonces yo no puedo tomar el cargo que vos me ofrecés. Y bueno, y todas esas situaciones hacen que muchos docentes estén en disponibilidad, y casi todos los docentes interinos han sido despedidos. Claro. ¿Y en qué los Más o beneficia menos, entonces? se estima que hay un 40%, algo así, de docentes en disponibilidad. Pero por esto, ¿en qué los Las escuelas que beneficia? han No entrado a la entiendo. reforma. En nada, Marta, en nada los beneficia. Entonces, ¿cómo pueden aceptar una reforma que no los beneficie? ¿Cómo es eso? Es rarísimo. Claro, el tema, mira, no, lo que pasa es que el tema es así, la docencia no acepta el tema es que las conducciones están muy cooptadas por el gobierno y están muy presionadas para que firmen el ingreso. En el primer año había bueno, la docencia también se enfrentó a esto, pero había más desconocimiento, ¿no? Entonces muchas escuelas por ahí, bueno, han ingresado con desconocimiento por parte de la docencia de las implicancias. Ya en el segundo año, creo que el conocimiento de las consecuencias es mayor y el rechazo también es mayor, digamos, a la reforma. Porque ya hay un conocimiento, digamos, de las consecuencias. Y también hubo mucha presión de parte de las conducciones, porque a la docencia le venden, bueno, si no ingresamos ahora, va a ser más complicado, porque si ingresamos ahora, podemos negociar las condiciones en las cuales ingresamos. Y bueno, toda esa situación hizo que, en parte, digamos, facilitó de algún modo, digamos, el ingreso de algunas escuelas. Pero en la mayoría de los casos, las escuelas han rechazado. Cuando digo rechazado, es a veces por ahí juntar firmas y rechazar, etcétera. En otros casos fue más combativo, pero el rechazo yo creo que es mayoritario. De hecho, por ejemplo, yo te cuento el caso de mi escuela. Yo estoy trabajando en las 3 escuelas que vos mencionaste recién, ¿no? Bueno, en el Sarmiento, que entró en la reforma, la docencia rechazó la reforma. Y la conducción, sin embargo, no escuchó la docencia. Hicimos muchas, digamos, juntamos firmas varias veces. Nos hicieron encuestas a nosotros y en las encuestas mayoritariamente ganó el rechazo. Después decían que esa encuesta no es nada oficial. Y así, ¿no? Todas esas maniobras y al final la escuela, la rectora al final firmó el ingreso. ¿Y puede firmar el ingreso cuando los docentes no están de acuerdo?
pero, digamos, desde el punto de vista, digamos, no hay nada, o sea, para que, o sea, la autoridad, digamos, para que la escuela ingrese a la reforma es de la conducción. Ese no es O sea, voluntario. después está la política, digamos, de que implementa la escuela, porque eso revela que esa conducción no tiene ninguna, funciona, digamos, como una emanación directa del poder del ministerio, no consulta a la docencia. No hay, Eso no es no hay voluntario. ninguna democracia en el régimen escolar. Claro, eso no es voluntario, no es voluntario, es una obligación. Claro, exactamente. Ellos la venden como voluntaria porque la venden como que se discute el ingreso o no y qué sé yo, pero lo que se discute, digamos, en realidad es que si en tal año la escuela ingresa o no. Y en general, lo que está pasando es que las escuelas rechazan la reforma para este año y así todo, las conducciones muchas veces logran imponer el ingreso. Porque vos imaginate que el gobierno está muy apurado para que ingresen porque no le está haciendo fácil. Entonces, eso hace que haya mucha presión en las conducciones para que las conducciones de una u otra forma metan a la escuela en la reforma, pongan la firma. Están tratando de meterla sin que se den cuenta. Yo creo que esa es la pregunta. Sí, pero ya a esta altura ni siquiera, porque a esta altura ya se sabe, digamos, por ejemplo, yo ahora estoy en otra escuela, en la otra escuela en la cual estoy trabajando, la conducción quiere meter la reforma adentro, la docencia está en contra mayoritariamente, no es que no nos demos cuenta, pero, digamos, la conducción está por el ingreso a la conducción no se da cuenta que también le perjudica, a menos que reciba un adorno aparte, un dinero aparte. ¿La conducción? Claro. Y porque si también le perjudica. No sé, o los logran convencer de alguna forma. Primero porque hay una cooptación con el tema jubilatorio, porque te dicen que, no sé bien cómo es el manejo de esto, pero como que te aseguran la titularidad hasta que ingrese la reforma. Entonces muchos docentes que se quieren jubilar con el cargo de conducción, el hecho de que la escuela ingrese ya le aseguran la titularización del cargo, ¿entendés? Eso es una compra, la están comprando. ¿Cómo? La están comprando, es una compra eso. Sí, absolutamente. Por eso es antiético. Pero además el ministerio tiene mucha, o sea, las conducciones han sido cooptadas no solamente con la vida aprende, sino en todo el funcionamiento escolar. Es muy manifiesto todo eso. Bueno, eso es característico del sistema escolar que, como es verticalista, busca conducciones afines. En este caso, el mecanismo que están usando es a través del personal directivo, que es lo más fácil que hay, porque van a encontrar en general más adeptos a las autoridades. No olvidemos que está Jorge Macri en Capital, el mismo que dice que hay que sacar a los manteros, hay que desalojar a la gente, bueno, y no sé cuántas otras barbaridades más, sacar los piquetes, y quiere la ciudad limpita y sin ningún pobre. Es exactamente el mismo que está implementando. Sí, y así vendió el tema del estatuto docente. Los directivos en las escuelas y la corrida de transmisión de las secretarías o de los ministerios de educación. Bueno, pero es vergonzoso. Ahora es muy manifiesto. En general. Puede haber honrosas excepciones, pero son excepciones. Sí, pero de todas formas te digo que en el último tiempo se ha agudizado muchísimo todo eso. Uh-huh. Bueno, Alejandro. Perdóname, Liliana, para que quede aclarado finalmente. Los maestros pueden opinar, pero marche preso. Es decir, como siempre. Tienen voz, pero no tienen voto. Como históricamente, desde el año 83, que yo he atravesado montones de parodias de consulta y después termina siendo el directivo lo que se le canta.
Me acuerdo, en Exactamente. el año 83, cuando hubo una consulta para modificar, estábamos en escuela de adultos, nos matamos, pedíamos hasta 25% de presupuesto para educación y qué sé yo cuánto escribimos, y cuando al tiempo el director nos dice, ay no, la verdad chicos, yo no lo mandé porque me parecía demasiado subidito de tono. Te tiró los Ah, papeles y no lo mandó, no lo elevó. Entonces, esto ya es, digamos, por lo menos desde el 83 hasta ahora es histórico, la parodia de consulta a los docentes. Y termina decidiendo el personal directivo qué es lo que hace o lo que no hace. Tenés que confiar en tener un director más o menos accesible. Sí, sí. Este, bueno, lo tenemos a Walter, hemos estado hablando de montones de cosas en este programa. Te agradecemos también que nos has informado de cuestiones que no se hablaron en la primera parte, por ejemplo, este mecanismo, por ejemplo, los cargos de 30 horas. Así que nos has aportado información nueva a nosotros y a la audiencia. Sí, Sí. hola. Eh, sí, no sé si querés agregar algo más, porque entró Walter, a ver si también podemos escucharlo a él. No, simplemente por ahí para hacer un repaso, no sé si les he comentado antes Lucas, hoy de Malve Aprende, pero sucintamente el tema del Ve Aprende consiste en agrupar, digamos, en que las materias o digamos, todo el diseño curricular se caracteriza por tener una parte, digamos, de materias básicas como matemática, lengua, idioma, y todo el resto de las materias, biología, física, historia, etcétera, se agrupan en áreas que se implementan en talleres o laboratorios. Entonces, eso degrada absolutamente toda la educación, los contenidos educativos, y a nivel de la docencia implica que al agruparse cargos con esa impronta, digamos, se reduce la cantidad de cargos, lo cual implica el despido de todos los interinos, más o menos, la docencia en disponibilidad de muchos titulares y cargos laborales que son incompatibles con otras actividades, que vos tenés que renunciar a otro trabajo, etcétera. Y además una sobrecarga laboral, porque todo eso absorbe un montón, digamos, el docente ahora hace, digamos, no solamente tiene que preparar las clases en plataforma, tiene que hacer todo el diseño de la clase en plataforma, tiene que hacer los trayectos de cada pibe individual, porque el proyecto apunta a que cada alumno hace su propia trayectoria pedagógica y elige talleres. ¿Me explico? Vos elegís un taller u otro, tenés que seguir digamos, el trayecto pedagógico del alumno, no del curso. A eso apunta la reforma, en términos Todo generales. esto son novedades, complementa lo que nos estuvo diciendo Federico, muy interesante. O sea, por esto del diseño de la clase en plataforma, ¿qué está queriendo enganchar con algo del intento de modificación educativa, de sacar la obligatoriedad y poner todo híbrido, parte presencial, parte virtual, incorporar la Mira, escuela en casa? Me mira, huele por mira, el ahí, tema es digamos. así. Eso fue en los primeros años del Aprende, en los primeros documentos de Aprende estaba esa cuestión de lo híbrido y qué sé yo. Eso lo han sacado, ¿no? Pero sí apunta a todo un diseño, digamos, de la educación por plataformas, ¿viste? Yo creo que hay mucha presión, digamos, de todas las empresas tecnológicas en este diseño educativo. Y es más, todo el formato del ministerio, todo el insumo de servicios, etcétera, lo maneja Google. O sea, es todo por Google. El gobierno le compra todos los servicios a Google, por ejemplo. Mm, Y mm, la escuela de maestros tiene esa orientación. La escuela de maestros, que es sí. el que organiza los cursos, digamos, de capacitación a la docencia, eh, maneja, digamos, la orientación de TICMAS, de todas estas plataformas o empresas ¿cómo te diría? De industria educativa, por decirlo de alguna forma. Ujú.
Muy interesante, Alejandro. ¿Y esto de la trayectoria individual es algo similar a lo de que hacen en Estados Unidos, que cada alumno elige su camino, sus talleres y no va a tener un panorama general, sino solamente lo que elija? Claro, el tema es que, de todas formas, lo que yo te digo es relativo en el sentido de que como es toda una improvisación, la reforma también va entrando a los pochazos. Entonces cada escuela lo implementa de una forma en la cual puede, ¿entendés? Entonces esto digamos, no termina de ser totalmente como te estoy describiendo, porque sobre eso sobre ese horizonte, digamos, estratégico, cada escuela hace lo que puede con sus recursos, además de eso. Pero la idea es, claro, que cada alumno, o sea, no es que el alumno no vaya a la escuela, va a la escuela, pero en la escuela lo que hace el docente es orientar una trayectoria individual, personal. Eso la venden como que eso facilita la autonomía del alumno. ¿Me explico? Entonces, bueno, el alumno elige un taller, qué sé yo, de tal cosa, de tal materia, elige otro taller para otra materia y eso conforma una trayectoria. Entonces, el docente tiene que, de alguna forma, garantizar eso. Y garantizar ¿cómo se dice? La construcción de esa trayectoria. Ahora, esto es una opinión personal, ¿no? Una caracterización de esto que yo tengo, que es la siguiente. Lo que intenta con todo esto es que todos estos diseños de trayectorias, el docente lo hace en plataformas. Y al hacerlo en plataformas, yo creo que el negocio pasa porque cuando vos haces trayectorias educativas, diseñás exámenes, etcétera, eso es una base de datos. Y con la base de datos, lo que hacen las empresas tecnológicas es diseñar o optimizar formatos educativos. Entonces, a la larga, eso reemplaza la tarea docente, que se transforma meramente en un orientador de un proceso educativo que ya está, digamos, vehiculizado por plataformas. ¿Me explico? ¿Los formatos educativos qué serían? La base de datos se entiende, quedan todos los datos de los alumnos, de las trayectorias individuales y formatos No, educativos. cuando vos haces un diseño, por ejemplo, cuando vos cargas por plataforma, por ejemplo, un programa biología, y haces una trayectoria educativa. Entonces vos decís la célula tal cosa, después organizás otra actividad, etcétera. Todo eso está en bases de datos. Y sobre esa base, eso alimenta los algoritmos para optimizar, digamos, ¿cómo se dice? Instrumentos de enseñanza, ¿me explico? Es como cuando llamás para quejarte y te atiende un teléfono y te dicen cualquier cosa, lo mismo, los chicos no tienen una persona con quien hablar, ¿no? Sería algo así. No sé si me preguntaste algo que no entendí. O sea, ellos se manejan con una computadora, con un celular, Sí, sí. no están con una Lo que persona. pasa es que también son relativos porque cada escuela, viste, las escuelas están muy lejos de eso todavía. Yo lo que estoy diciendo es qué orientación tiene, o por lo menos qué orientación uno percibe que tiene todo esto, qué horizonte tiene, en función de los documentos que se han ¿Dirías que en escrito. algún momento reemplazar la tarea docente a través de todos esos datos, si entendí bien, que En van parte sí, quedando? porque vos te transformás en eso lo llaman facilitador pedagógico. Ajá. ¿Entendés? Es De como que vos cualquier manera, facilitás acá todo lo que es a digital que el alumno siga funciona. una trayectoria usando esas plataformas. Anda todo absolutamente mal, no se puede implementar nada en esta república bananera, realmente. No, es tremendo. Por Esto más igual que- no es solamente de acá, pero acá Pero es muy violento el proceso. Es muy, muy, muy violento, digamos. sí, hay países que están Hay una volviendo orientación atrás, mundial en este sentido. ¿Cómo? que hay países que están volviendo atrás con esto. Sí, sí, claro. China es uno, creo que es Holanda, no me acuerdo, o Finlandia, no me acuerdo, que es otro país que volvieron al trabajo con los libros y a la lectura, Y claro. porque esto no sirve. Ujú.
Bueno, Alejandro, muy interesante porque nos has ido desgranando un poquito más cuáles son por lo menos las líneas, los intentos que en Cava están haciendo tanto en el ámbito de la docencia como en el ámbito pedagógico de la modificación de programas. Claro, Eh, y va todo junto en realidad, ¿no? a todo junto. No nos queda mucho tiempo, lo tenemos a Walter que ha ingresado un ratito. No sé si Walter, bueno, estuvimos hablando obviamente, del paro del 3, de estas modificaciones que nos han introducido bien detalladamente Federico y Alejandro en Cava. También el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que ayer se votó en el Senado sacando la ley de tierras y la ley del fuego y de la represión del día de ayer. ¿Cuáles son tus conclusiones, vos que siempre sos tan hábil para hacer una síntesis de toda esta situación que pasó entre el lunes y el jueves, en poquitos días, ¿eh? Sí, no, primero que lo que comentaron los compañeros de la reforma en Ciudad Autónoma de Buenos Aires no dista de las reformas que están ocurriendo en provincia de Buenos Aires, Eso nos quedó en que el es aire. otra jurisdicción. Nosotros acá hace 2 años que se viene hablando, y el gobierno ya lo oficializó, no es un rumor, de que va a haber una reforma del plan de estudios. Ahora, nadie sabe en qué consiste esa reforma del plan de estudios. Obviamente, en Radio Pasillo se rumorea algo que no se sabe en qué consiste, ya sabemos que es malo. Porque si no, decilo. Claro, ¿por qué tanta secreto? Pero lo que sí se sabe, porque tampoco ha sido desmentido, es que va a ser lo que hizo Jorge Macri en materias como historia, geografía, política de ciudadanía, construcción de la ciudadanía, todo ese universo, encerrarlo todo en una materia llamada ciencias sociales, o vaya a saber cómo, y del otro lado biología, pipipi, pipipi, todo encerrado en una materia. Entonces, donde vos antes tenías 3, 4, 5 docentes, ahora tenés uno solo. Quiere decir que el ataque en educación es de los gobiernos de derecha, de los aliados, pero también de los llamados gobiernos peronistas o gobiernos Nacampó. Porque es exactamente la misma reforma. Mucho de lo que dijo Alejandro acá ya está pasando en provincia de Buenos Aires con lo que nosotros llamamos el nuevo régimen académico. Así le decimos nosotros, que rige la vida académica en los docentes y alumnos. Pero lo de ayer marca un antes y un después. Primero porque, mira, yo destaco 2 características, o 3 si quieres. Primero, la cantidad de gente. Pese a la lluvia, se movilizó muchísima gente. 2, mucha gente estuvo ahí autoconvocada. Es decir, personas que no fueron invitadas por una organización, sino que simplemente sintieron la necesidad de ir. Es decir, son tantas las injusticias, tantas las tropelías, tanto que sintieron que tenían que estar ahí sin que ninguna agrupación, sin identificados con nada, hayan estado ahí. Es decir, esto es muy importante. Hay un sector de la población que se empieza a autoconvocarse, que empieza a entender que tiene que estar ahí en la calle. Y el otro punto es que para los que estuvimos en la marcha, se respiraba ganas de luchar. Es decir, se respiraba ganas de resistir. Se respiraba optimismo en la lucha. Entonces me parece que lo de ayer, obviamente que queda un camino, obviamente que hay que desarrollarlo, pero me parece que lo de ayer es un punto de inflexión. Es decir, hay un sector de la sociedad que por lo menos lo que uno vio es que empieza a decir basta. Son síntomas. Mucha gente en un contexto de lluvia, en donde en cualquier marcha la gente ve que llueve semejante, llovió todo el día. Y generalmente esas marchas son escasas. Y sin embargo, esta no había forma de pasar. Y mucha gente autoconvocada. Bueno, ahí se está gestando algo por debajo que no lo podemos ignorar. Obviamente que todavía hay que desenvolver, falta un trayecto, pero yo creo que se viene en el corto plazo un escenario de importantes luchas.
Walter, una pregunta, yo la he ido haciendo repetidamente. ¿Qué es lo que ha provocado el quiebre? Porque aparece esto de la soberanía, quemaron una bandera israelí, quemaron una bandera norteamericana del Hotel Savoy. ¿Cómo lo ves esto? Porque hemos venido aguantando infinidad de cosas, una peor que otra. ¿Qué es lo que está marcando el quiebre? ¿Qué te parece? Es la subjetividad Mira, de la gente, ¿no? claro, muchos dicen que fue el Mundial, las Malvinas, el pensar que se robaron, es decir, nos robaron un Mundial porque estuvo todo arreglado, la bandera agitada por los jugadores. Ay, no te escuchamos el audio. No, no, ahí está. Hay una explicación que dice que, bueno, fue el Mundial, el ganar a los ingleses, la bandera en la tribuna, después todo este rumor muy fuerte de que la selección podría haber sido sancionada porque no se pueden agitar banderas políticas. Yo creo que eso generó quizás algo, pero esa explicación yo la veo como un poco superficial. Es decir, no digo que no sea cierto, ¿no? Es decir, obviamente generó algo, pero yo creo que es la acumulación de contradicciones, es decir, la acumulación de cosas y de cansancio. No nos olvidemos del 2001, es decir, el 2001 tuvimos toda una década donde Menem privatizaba, había luchas importantes, por supuesto, pero no se desenvolvía una movilización y finalmente hasta que la gente dice basta, producto de una acumulación de bronca. Entonces me parece que acá lo que juega es una acumulación de bronca más la perspectiva de que esto no va a ningún lado. Es decir, porque si yo por lo menos tengo la perspectiva de que aguanto, pero esto está mejorando, mucha gente dice, bueno, ahora aguanto el ajuste y esto no mejora. Es decir, esto cada vez es peor. ¿Me entendés? Entonces, me parece que es una acumulación de cosas, el punto de quiebre. Sí. Y aparte, en este mes han venido infinitos aumentos de 200, Claro, 300%. La luz, esta- por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, no sé si en otros lados también, de 42 se pasó a 166. De 40 a 50, hay gente que está pagando 240, 350.000 pesos de luz. Es insostenible, no la pueden pagar. ¿Me entendés? el aumento de transporte, Bueno, el aumento de colectivos, transporte, claro. y los aumentos no son de un 10, un 20, son de un 100, de un 50%, de 300%, digamos, esto como para, digamos, la base material, y es en este mes, justamente, ¿no? Eh, bueno, algo más, Walter, ya no nos queda tiempo. eh, no sé No, si no, por mi Alejandro. parte no. Eso no, y saludar a todos los compañeros que estuvieron presentes y bueno, de agradecerles por estar acá y por describir, bueno, cómo la docencia está luchando y resistiendo los embates de los gobiernos. Ujú. Bueno, gracias por estar, porque yo admiro tu poder de síntesis. Alejandro, si querés hacer un breve cierre y ya nos vamos despidiendo. Bueno, como cierre, digamos, bueno, comparto lo que dice Walter en cuanto al giro de la situación, eh, que por un lado es de la población, por otra parte también del gobierno, que tiene una gran EPA política, y del lado de la docencia, bueno, acá hay creo que el punto fundamental es que la docencia tenga confianza en su propia organización, que no puede esperar nada de la burocracia de los sindicatos, que si se enfrenta, digamos, a las conducciones escolares, también debe, digamos, enfrentarse más directamente al gobierno, coordinando acciones con el resto de las escuelas. Y el tema, bueno, es construir una gran convocatoria de las escuelas de la docencia, digamos, para enfrentar la reforma y para enfrentar también la reforma del estatuto, ¿no? La reforma educativa del Vida Aprende y el estatuto, además de la cuestión salarial. Así que, bueno, es auspicioso, digamos, el masivo paro nacional digamos, después del receso, y el desafío ahora es organizarse para que ese paro, digamos, aislado,
como fue convocado de esa manera, se convierte en el inicio de un proceso de lucha, que lo debe construir la propia docencia. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a los invitados docentes de Cava por actualizarnos la situación. Federico y Alejandro, agradecemos al equipo, a la Radio Conciencia 3.3 por cedernos el espacio y recordamos que el programa queda en el canal de YouTube La Rueda-Medio W4C, y por supuesto agradecemos la suscripción también. Será hasta un próximo programa de La Rueda.